El sonido de mi corazón fallando fue aterrador, pero no se compara en absoluto con el sonido de la puerta de mi casa cerrándose con llave. Me llamo Florence, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo morí en el suelo de mi cocina, solo para descubrir que mi familia ya me había enterrado antes de que los paramédicos llegaran. Era un martes de marzo. Estaba de pie en la cocina de la casa de mis padres, preparándome un té. De repente, el aire desapareció de la habitación. Mi visión se estrechó hasta convertirse en un túnel oscuro, y lo último que escuché fue el estallido de mi taza de cerámica contra las baldosas. Luego, la oscuridad total. Desperté con la luz cegadora de una linterna en los ojos y el olor a antiséptico. Estaba en una ambulancia. Me habían encontrado mis padres, Geral y Eleanor. Pero cuando le pregunté a un paramédico por ellos, la respuesta me heló la sangre mucho más que el shock anafiláctico que estaba sufriendo. Sus padres ya se fueron, señorita. Dijeron que tenían un vuelo que no podían perder ese fin de semana. Mi hermana menor, Wendy, se casaba en Cancún. Mis padres tenían una escala esa misma tarde. Cuando encontraron mi cuerpo inconsciente en el suelo, mi padre miró su reloj de pulsera, suspiró con molestia y le dijo a mi madre: «Se ha desmayado. Los paramédicos se encargarán de ella. Si nos quedamos, perderemos el vuelo». Me dejaron tirada en el suelo de la cocina. Cruzaron por encima de mi cuerpo para recoger sus maletas, le dieron una declaración rápida a los técnicos de emergencias y se fueron al aeropuerto. Yo tenía la maleta hecha para ir a la boda, pero el destino había decidido que mi lugar estaba en una cama de hospital, sola. El diagnóstico fue brutal, una arritmia cardíaca severa agravada por una interacción mortal entre medicamentos. Los médicos me dijeron que si hubiera estado en mi propio apartamento, habría muerto en mi sueño. Pasé la primera noche conectada a máquinas que pitaban en la oscuridad, mirando la puerta, esperando que alguien entrara. Nadie vino. Llamé al teléfono de mi madre 2 veces. Me ignoró. Los días se convirtieron en una nebulosa de dolor y soledad. Pasé 9 días en esa planta de cardiología. 9 días viendo cómo otros pacientes recibían globos, flores y sopa casera de sus seres queridos, mientras mi mesita de noche solo tenía un vaso de agua de plástico y un timbre de llamada que cada vez presionaba menos, porque había empezado a aceptar que a nadie le importaba si me quedaba o me iba. Mi única familia en ese infierno estéril fue Dolores, la jefa de enfermeras de la unidad. Una mujer de mirada dura pero manos suaves, que había visto demasiadas familias abandonar a los suyos. Dolores empezó a traerme porciones extra de postre, se sentaba al borde de mi cama en sus descansos y me sostenía la mano cuando los monitores se aceleraban por el miedo. Nunca me preguntó por qué mi familia brillaba por su ausencia. Simplemente, llenó ese vacío con su humanidad. El 9º día, el aire en el pasillo cambió. Escuché voces. Voces que reconocí al instante. Mis padres entraron en la unidad. No corrían. No tenían cara de angustia. Estaban bronceados, relajados, y las etiquetas de equipaje del aeropuerto aún colgaban de sus bolsos. Hablaban con la recepcionista como si estuvieran haciendo el checkout de un resort de 5 estrellas. Mi padre no se sentó. No me abrazó. Se quedó de pie al lado de la cama, mirando su reloj, y anunció con voz proyectada: «Bueno, Florence, ya estamos aquí. Venimos a firmar tu alta y llevarte a casa». Como si 9 días de abandono absoluto se borraran con un trámite burocrático. Fue entonces cuando Dolores apareció, no dio un paso al lado. Se plantó justo en el marco de la puerta, bloqueando la salida y la entrada con su propio cuerpo. Cruzó los brazos y miró a mis padres con una frialdad clínica. «Ya no les corresponde a ustedes firmar nada», dijo Dolores. Su voz resonó como un trueno en el pasillo silencioso. El rostro de mi padre pasó de la irritación a la indignación. Mi madre abrió la boca para quejarse, pero Dolores la cortó con una mirada que podría haber congelado el sol. «El contacto de emergencia registrado y el apoderado médico legal de esta paciente ha sido actualizado», continuó Dolores, imperturbable. «Así que, si quieren saber quién tiene la autoridad para decidir qué pasa con ella, pregúntenle al hombre que ha llamado a este hospital todos los días durante los últimos 9 días. Pregúntenle al hombre que actualizó el historial legal la mañana que ella ingresó. Pregúntenle al hombre que firmó el consentimiento para la cirugía cardíaca de urgencia mientras ustedes estaban en otro uso horario». Mi madre palideció bajo su bronceado. Mi padre apretó los puños.
Yo, desde la cama, con el corazón aún débil, miraba a Dolores sin entender de qué demonios estaba hablando. La respuesta llegó unos segundos después, la puerta se abrió y entró Desmond, mi vecino del piso de abajo. Un hombre tranquilo, de unos 40 años, que me había ayudado a arreglar una tubería 6 meses atrás y que, desde entonces, me dejaba una taza de café caliente en la puerta de mi apartamento cada domingo por la mañana. Años atrás, tras un ataque de asma casi fatal, el médico me había obligado a poner un contacto de emergencia en mi teléfono. En un impulso, había guardado el número de Desmond bajo la etiqueta ICE, en caso de emergencia. Nunca imaginé que ese día llegaría. Desmond no era un héroe de película. Llevaba un suéter ligeramente arrugado, tenía ojeras profundas y sostenía un termo de café. Pero cuando miró a mis padres, su presencia llenó la habitación. ¿Qué hace este desconocido aquí?, exigió saber mi padre, dando un paso al frente. Soy su padre. Tengo los derechos legales. Dolores se interpuso entre ellos. Sus derechos legales caducaron cuando decidió que un vuelo a Cancún era más importante que la vida de su hija. Mientras usted brindaba en la cena de ensayo, este desconocido durmió en las sillas de plástico de la sala de espera. Este desconocido sostuvo la mano de su hija cuando los médicos le dijeron que su corazón podría detenerse en la mesa de operaciones. Y este desconocido firmó los papeles que le salvaron la vida. Mi padre intentó gritar, intentó invocar la sangre, los apellidos, la tradición. Pero Desmond dio un paso adelante. No levantó la voz. No se alteró. Simplemente miró a mi padre a los ojos y dijo con una calma absoluta: ella ya tiene transporte organizado para irse a casa. Y le sugiero que se haga a un lado, porque la presión arterial de Florence está subiendo, y usted es la única causa médica en esta habitación. Hubo un silencio sepulcral. Mi padre, un hombre que siempre había impuesto su voluntad con gritos, retrocedió un paso, derrotado por la pura y tranquila autoridad de un hombre que había demostrado su amor con hechos, no con palabras. 2 horas después, Dolores me dio el alta personalmente. Desmond empujó mi silla de ruedas hasta su coche. Cuando llegamos a mi apartamento, descubrí que él ya lo había preparado. El refrigerador estaba lleno de sopas caseras, había un sillón reclinable junto a la ventana para que no tuviera que subir las escaleras, y mis medicamentos estaban ordenados por días en un pastillero. Durante 6 años, Desmond había estado construyendo silenciosamente una balsa salvavidas bajo mis pies. Mientras mi propia familia se alejaba remando en la dirección opuesta. Hoy, meses después, no he vuelto a hablar con Gerald ni con Eleanor. No lo hago por rencor, lo hago por supervivencia. Comprendí que la sangre no te hace familia. La familia es la persona que te elige cuando tu corazón está fallando y se queda a tu lado hasta que vuelve a latir con fuerza. Desmond y yo estamos comprometidos. Y cada vez que miro la pulsera de plástico del hospital que guardo en mi cajón, no siento tristeza. Siento gratitud. Porque ese día, en el suelo de la cocina, la Florence que buscaba la aprobación de sus padres murió. Pero la Florence que despertó en esa cama de hospital, de la mano de un vecino que le trajo café los domingos, fue la que finalmente aprendió a vivir. Y te prometo que no hay nada en el mundo más poderoso que una mujer que finalmente descubre quiénes son los suyos.